Carlos Caicoya, buenas tardes. Estamos por aquí con Carlos, que ya estamos, vamos, en esta parte del programa en la que contamos... Estoy poniéndome los cascos. Justito ahí, te pillamos ahí cogiendo cascos. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes. Le pillamos también preparado a Josemón González. Josemón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo sí, ya estaba preparado, sí, yo no. Yo me puse los cascos antes, pero los de escuchar, ¿no? Y estamos hoy con alguien que se ha tomado un trabajo tan intenso y tan profundo en conocer una historia que conocíamos en parte, que conocíamos a medias, pero que gracias a él esta tarde, noche, vamos a conocer mucho más en profundidad. Miguel Ángel Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues Miguel Ángel, historiador asturiano, que has llevado adelante tu tesis doctoral sobre la vida y obra del pintor Enrique Segura, que para entendernos es, entre otras cosas, el pintor que nos dejó un legado muy importante en algunas salas de la Universidad Laboral, y que, bueno, son unas salas que nos sobrecogen, ¿no? Porque son unos frescos que están adornando paredes, techos, y siempre que los vemos en esas salas que, bueno, hasta hace un tiempo estaban no tan accesibles, se entraba muy de tanto en vez, ahora se utilizan, bueno, para algunas cosas, algunos eventos y algunas presentaciones de la administración que se realizan allí, pero bueno, es realmente un espacio sobrecogedor. Pero bueno, no vamos a ello solamente, es decir, vamos a hablar a partir de esta excusa justamente de Enrique Segura y su obra. Miguel Ángel, que bueno, lo primero que nos toca preguntarte es ¿quién ha sido Enrique Segura? Bueno, pues Enrique Segura ha sido uno de los artistas más conocidos en la España del siglo XX. Estamos hablando de prácticamente todo el siglo XX, porque no hay que olvidar que como sevillano se formó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y allí hasta los años 30 ha desarrollado su actividad formativa. Madrid ha sido el punto, digamos, de actividad importante y fuerte entre los años 40 y el 80, donde ha desarrollado prácticamente todos los encargos. Hablamos de retrato, bodegón, paisaje, composición, pinturas murales, que aparecen muy digamos, dispersas a nivel nacional, entre Madrid, entre Cantabria, entre Asturias, que tienen la suerte y el privilegio de poder contar con algunas de ellas. Y luego ha tenido también algunas otras obras que incluso han viajado a otros países a nivel internacional, América, Europa, y desde luego Segura, Matizo ha sido, como otros grandes artistas, arquitectos, escultores y pintores, uno de los que han tenido pues un trabajo bastante arduo en, Matizo, la historia del arte, de la pintura española. Bueno, muy bien. A mí me parece fantástico porque se descubre de buenas a primeras a un autor que estaba bastante oculto, ¿no? Sí. Estaba bastante oculto. Sí. Y se le descubre a través de un trabajo de investigación, que esto es lo que hay que poner en el frontispicio de todo lo que podemos hablar. La investigación. Sin investigación no hay un proceso de avanzar para reconocer qué es lo que tenemos. No hay profundización en el conocimiento, ¿no? Exacto. Nos quedamos con lo que ya se sabe y ya está. Sí, y esto es fundamental. Y entonces Miguel Ángel, aquí en estos momentos nos ha dado un golpe, un coup de force, que dicen los franceses, que cursi estoy hoy. Pero bueno, un golpe de fuerza, ¿no? Para decir que, bueno, que hay un relato. Hay un relato, en el edificio hay un relato y podríamos entrar en una discusión, yo no voy a entrar en ella, pero aquí hay un relato en la pintura, las alegorías son relatos, sí. Y son relatos con mucha complejidad, hasta con mucha ironía. O sea, visto desde la perspectiva hoy, lo que pintó este señor hace mucho tiempo, en los años 50, ¿no? Sí. Por decir, caray, qué irónico era, ¿no? Lo que estaba pintando tiene mucha ironía, ¿no? Así que descubrimos a alguien por investigación y esto es muy importante. Yo quería hacer un pequeño matiz. Se habla de sala de pinturas, se habla de aula magna, yo quiero dejar un término que me parece muy arquitectónico, porque sí. Esta sala está dentro del teatro, está dentro de la estructura del diseño del teatro, ¿no? Que es la palabra foyer. Que es la palabra foyer francesa, sí. Que es el vestíbulo, pero el vestíbulo o la sala para esperar un momento en el entreacto.
y estamos ante un espacio que es un foyer fantástico. Ya sé que suena raro la palabra, pero es así. Estoy de acuerdo. Aula magna, bueno, aclarar, Carlos, pues bueno, es un término, como no, como aula, una gran aula de congregación a nivel educativo, en este caso pues porque tenía un aforo extraordinario a nivel nacional, magnífico. Estamos hablando de uno de los mayores teatros de acústica y de capacidad, complementado con este foyer que se llama sala de recepciones, bueno, por la pomposidad educativa de la época, que ahora pues encaja perfectamente con este foyer, en tanto en cuanto pues nos encontramos con un espacio magnífico para eventos de empresa, para conferencias, para actos públicos, institucionales, y desde luego es una muy buena solución, ¿no? Para que todo el público lo disfrute. Es una solución clásica. Comparto contigo la idea. Es una sala de descanso, sería la traducción francesa, ¿no? Entre actos hay que ir a un sitio, bueno, pues esta. Y ahí, precisamente ahí, pues hay un relato de pintura, casi nada. Y dentro de lo que es el relato, la historia vital y también artística de Enrique Segura, a mí me surge con las notas que nos pasaron un poco para entrar en lo que es tu tesis, que bueno, profunda y muy interesante. A mí me asaltaba una pregunta o quizás una reflexión, la dejo ahí. Bien, no sé si existe respuesta o no. Leí que el artista en un momento dado tuvo que dejar parte de su obra incompleta e irse, ¿no? Sí. La pregunta, digo, y que luego, con el tiempo, se le invitó de nuevo a intentar completarla. Él dijo que tenía otros trabajos que no podía en ese momento, ¿no? Y creo que quedó como una especie de pared verde, algo así, creo. No sé, digo. Bueno, pues voy a hacer los matices. Y la reflexión, digo, que me sorprende mucho que en la época de la que estábamos hablando, pues bueno, alguien tuviera esa posibilidad de dejar un trabajo así por terminar y bueno, pues que quedase así en el aire. No sé. Bueno, en respuesta tengo que decirte que hay ciertos errores en la información que me trasladas, porque no es así exactamente. Es decir, hay un proyecto importante de fondo, hay un contacto inicial, la obra pictórica, el programa pictórico empieza con el frontispicio, a través de ese primer contacto, y después surge un segundo proyecto, en este caso nos vamos a ese foyer, ¿no? Ese salón de recepciones, incluso con la posibilidad de entrada pues, de Salvador Dalí como posible artista importante y destacado, ¿no? Lo he leído. Además, bueno, tengo la carta que todavía conservo, que conseguí en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ¿no? Donde se traslada magníficamente el relato de Luis Moya, que ha ido a Cadaqués a entrevistarse con Dalí, donde hay un precontrato para efectuar la sala. Sería magnífico, que hubiese sido también, es una opción buenísima. ¿Quién contrata Segura que es Luis Moya? Sí, bueno. ¿O a través de Luis Moya? Fue propuesto al patronato. El patronato fue el que decidió, estamos hablando de varios miembros que integraban el mismo, y cuando el patronato decide, y esto está todo relatado precisamente en las cartas, la burocracia lo recoge magníficamente, se le dice que Luis Moya sea, digamos, el que ya tramite el contrato para comenzar los trabajos. Pero está todo perfectamente atado, ¿no? Hablamos de ese primer proyecto, el segundo proyecto entra Dalí en juego. Pero una pregunta. Lo que comentaba Enrique Segura en el momento en el que abandona ese... porque, bueno, finaliza su... Hay que decir que no existe abandono. Es que no ha abandonado Enrique Segura. Es que han abandonado... Nadie ha abandonado. Es que todos los contratistas que tienen trabajos pendientes de efectuar, cuando el centro educativo abre sus puertas el 1 de noviembre de 1955, cuando se ralentizan las obras con la destitución de Girón, exactamente el 25 de febrero de 1958, que era el alma, ¿no? De ese tipo de centros educativos, pues es destituido fulminantemente y claramente. Lo que ocurre es que todos esos acreedores, contratistas, y Segura estaba incluido, tiene que, digamos, llegar a un acuerdo con las mutualidades laborales que se constituyen, digamos, para, digamos, intentar gestionar esa deuda pendiente, y a partir de ahí, y no Segura, sino todos
tienen que ya gestionar con esa mutualidad, ¿no? ¿Qué hacer? Es decir, cobro, me voy y Segura lo que dijo, pues mira, no voy a cobrar ni un céntimo, ni una peseta de aquella. Entonces, voy a aprovechar los trabajos que he efectuado, que sí es verdad que perdí mucho tiempo, tanto los bocetos como los carboncillos, y lo aprovecharé donde pueda. Pero Segura, hay que poner un contexto, Segura en ningún momento deja de trabajar, marcha, luego retorna, para nada. Él está siempre en la misma sintonía que el resto de artistas o trabajadores. Bueno, hablo de artistas porque había muchos más artistas, ¿eh? No olvidemos a Manuel Álvarez Laviada. Exacto, estamos hablando de Santiago Padrós con los mosaicos de la capilla. Estamos hablando de, pues bueno, un equipo muy bueno, arquitectos de primera fila también. Por lo tanto, este es el contexto, digamos, de Segura hace lo mismo que los demás, tiene que valorar qué hacer. Pero Segura, en esta época, estamos de 1958, había ganado la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes, trabajo no le faltaba, estaba consagrado como artista, en este caso como retratista, y desde luego poquito después entró en San Fernando en la Academia de Bellas Artes, y es ya pues un artista que matizo, le sobra trabajo, por lo tanto yo no lo decía más en contra de él, sino del momento. La pregunta tiene otro contexto, es decir, la crisis del 58, la destitución de Girón es una crisis política dentro del régimen muy fuerte y afecta a muchas cosas y sobre todo al grupo duro que Girón de Blasco. Entonces, a partir de ahí se tambalean todos los proyectos. Girón de Blasco es uno de los grandes promotores en ese momento. Girón de Blasco era un falangista con una formación, al final se lo llamaban el León de Fuengirola, porque vivía en Fuengirola, ¿no? Girón de Blasco es que se había leído a los clásicos fascistas italianos y pensaba no como la falange tradicional, sino de otra manera, quizás hasta de otra manera más social, más en el fascio italiano. Bueno, eso se cae abajo, Franco dice que tararí, se viene todo abajo y se paran todos los proyectos. Y aquí en este contexto se para el proyecto de Segura. Pero yo diría una cosa, ¿no? Para compensar un poco de lo que estamos hablando, estoy viendo aquí el retrato oficial del señor Azaña hecho por Segura también. Sí, magnífico. El extraordinario. Bueno, es increíble. Fíjate, Carlos, con el inventario en marcha todavía que estoy efectuando, a Madrid voy cada poco, es magnífica la colección de retratos que recoge, por ejemplo, el Ateneo de Madrid, recoge unos literatos, ¿no? Unos grandes maestros de la literatura española de primer nivel, pero no solamente hablamos de ellos, es que hablamos de todas las figuras de toda esa época, ¿no? Es más, podemos, entre comillas, decir que fue el retratista de todos, a nivel social, porque era muy conocido. Médicos, abogados, juristas. Vio a Marañón aquí. Marañón, sí. Mira, curiosamente, hay veces que cuando voy a Madrid pregunto, a ver si alguien me identifica o me localiza algún Segura. Y me dice, ay, en el hospital he visto uno. Porque los médicos del Marañón, en esa época de los años 70, 80, pues mantenían cierto contacto unos con otros, es, digamos, todo muy abierto y muy social, y se hacían retratos habitualmente. Por lo tanto, perdona, digo, es un lujo. En el caso que comentáis del retrato que yo también estoy viendo de Azaña, ¿no? Sí. Es el retrato oficial. Sí, no, pero digo que grande el arte, ¿no? En el sentido de que trasciende más allá de ideologías. Fíjate, te voy a contar un detalle, una anécdota muy bonita y muy curiosa. Paco Martínez Soria, el actor, formaba parte de la Asociación de Artistas, que está en Madrid, en la calle Leganitos, ¿no? En el centro. Bueno, pues era amigo de Segura y le ha regalado un retrato. Paco Martínez Soria, hay que recordar que cada año donaba unas 50.000 pesetas para todos aquellos, digamos, artistas jubilados que no tenían recursos económicos y, bueno, que tuviesen una jubilación un poquito más dulce. Y bueno, formaban parte de la asociación, hacían comidas, acudían al casino, porque, bueno, era una comida anual que hacían, pues, algunos conocidos, los sevillanos se reunían también allí. Bueno, era un tema de encuentro, ¿no? Y Paco Martínez Soria, pues, tenía muy buena relación y tiene un retrato, además tengo unas fotos muy bonitas pintándolo, regalado
regalándoselo, porque, bueno, bien se lo merecía, ¿no? Por este detalle social, ¿no? De donación. Esta pintura española del 19, que, bueno, donde tenemos aquí a Sorolla, que inspira a casi todos, ¿no? Es una pintura que solamente conocemos ese buque insignia que es Sorolla, pero ese Sorolla hay muchos, entre ellos Segura, ¿no? Bueno, te podría contar una cosa que te dejaría helado, Carlos. Mira, Sorolla fue uno de los artistas más reconocidos del siglo XIX, y a su vez Gonzalo Bilbao, sevillano, un artista muy conocido, había sido, digamos, uno de los seguidores de Sorolla. Y curiosamente Gonzalo Bilbao fue el que descubrió a Enrique Segura. Fíjate que, tirando del hilo, el maestro que descubrió Segura fue Gonzalo Bilbao, que es uno de los integrantes de la Escuela Sevillana de Pintura, que a su vez bebía de Sorolla esa fuente pictórica, ese manantial de color, de luz. Fíjate cómo es la pintura tan bonita valenciana. Y tiene ese hilo conductor, porque de alguna manera, de hecho, cuando Segura era jovencito, fíjate, hablamos de los años 27, 28, cuando ya empezaba a moverse un poquito, se les concedió unas becas de la Diputación de Sevilla, y me acuerdo que las críticas que he consultado y leído profundamente hablaban de ese arte aproximado incluso a Sorolla, ¿no? A Gonzalo Bilbao, claro, él bebía de lo que veía, y desde luego que eran obras muy bonitas, muy bonitas. En Madrid hay una compilación de la obra, aparte de tu investigación, de toda la obra de Segura en algún sitio. Bueno, pues mira, te digo sí y no, es decir, una gran compilación no la hay todavía. Ese sería un proyecto muy bonito que me gustaría, por ejemplo, dirigir, pero lo que sí tenemos son, vamos a decir, grandes colecciones de obra pictórica, sobre todo, por un lado, institucional. Estamos hablando de el Congreso de los Diputados, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, estamos hablando del Ministerio de Educación, antes citaba el Ateneo, en el Senado. Bueno, la Universidad Complutense tiene una colección de rectores que quitan el hipo. Eso por un lado. Luego, aparte, claro, la cercanía de Segura con algunos sectores profesionales ha hecho que tengan colecciones en plan particular que atesorar en sus casas. Por supuesto que la familia Segura tiene obra de su padre, pues cada hijo pues tiene un número importante. Pero matizo que hay mucha gente que tiene Seguras en su casa, y hablamos de muchos Seguras: bodegón, paisaje, composición, retrato, y desde luego es un lujazo, porque encima es un pintor muy realista. Es decir, yo recuerdo unas anécdotas en los 50, cuando se pasaba hambre, en aquellos años, incluso 40, 50, que presentaba un bodegón de patatas, un bodegón de hortalizas, un bodegón de frutas, y en la exposición, bien en una nacional, en un salón de otoño, o en Macarrón, que exponía muchísimo, la gente asaltaba el cuadro, porque olía a patatas, porque olía a fruta, porque olía a verdura. Es decir, apetecía comer. El realismo, ¿no? El realismo. Y Segura, en el retrato realista que hace, o en el paisaje, o en esa composición y bodegón, vibra. Igual que palpitan las carnes de las pinturas de la Laboral. Yo me encanta el deporte, soy muy deportista, ¿no? Y cuando me acerqué y me aproximé a las pinturas, me han dejado fascinado. Aquí tengo unos dibujos delante que he traído para mostrar, ¿no? Con esa musculatura tan detallista. Pues yo recuerdo estos dibujos de los carboncillos, que es lo que traje, ¿no? De estos carboncillos descubiertos, se aproximan mucho al premio Izquierdo que ganó Enrique Segura en el Ateneo de Sevilla en 1928. Fíjate, la investigación está en curso y es una maravilla. Quería comentar, Miguel Ángel, que bueno, queda demostrado... La pasión de Miguel Ángel está clara, Un torrente, o sea, es un torrente de conocimiento de Enrique Segura, ¿no? Digo que y además lo transmites con una vitalidad y logras también fascinar a los que te estamos escuchando. Yo lo que te quería preguntar, cuando uno se plantea profundizar en la vida y obra pues de un artista como en este caso Enrique Segura, llega un momento en el que tienes por obligación, supongo, que cerrar lo que es la investigación, el estudio. Y yo no sé si con todo lo que... Mira, en todo este poco tiempo, lo
que nos estás transmitiendo, si llegará un momento que cuando se cierre te quedará la sensación de que aún hay más todavía, ¿no? Seguro que hay más. Bueno, No, perdón un momento, ¿no? Y uno esto que estás diciendo, ¿no? No estaría de más, ¿no?, que aquí en este espacio que se llama Laboral tuviéramos un repertorio al menos de toda la concentración de la obra, para saber dónde está de la obra del señor Segura, ¿no? Sería magnífico. Sería fantástico decir, aquí hay una base de datos, y esta base de datos, aunque esté en la Patagonia el cuadro, tenemos referencia que está allí y está en esas condiciones, porque tu investigación tiene que servir para algo más que para sacarte un buen doctorado. Sí, desde luego, la tesis desde luego que tiene un objetivo muy claro, que es recuperar a uno de los muchos artistas, y no hablamos solo de Segura, hablamos de muchísimos artistas que han sido muy buenos y que podemos decir que son maestros en la sombra a día de hoy todavía. Y se trata de, por lo menos, de difundirlo, de darle a conocer su obra pictórica. Estamos hablando de arte, estamos hablando de pintura, en este caso. Desde luego que la Laboral, pues bueno, tiene una colección pictórica, digo colección porque no hablamos de un panel ni dos, sino de una suerte de paneles, de un ciclo pictórico completo. Tiene una pinacoteca en la que Enrique Segura tiene la importancia de presentar 4 retratos, que fue lo que acercó para haber hecho los murales posteriormente. Estamos hablando del retrato de Girón, estamos hablando del retrato de Carlos Pinilla. Podemos decir los ideólogos del proyecto. Estamos hablando de patronos, José María Fernández Álvarez, Ponticu, muy conocido también, y uno que no formaba parte de la colección, pero era, digamos, el protocolo, y hablamos del general. En este caso, pues el jefe del Estado figuró la colección, pero matizo, porque era un protocolo, no porque se haya tenido allí, porque era la fundación y el patronato el que mandaba y decía, bueno, hay que tenerlo porque hay que tenerlo, y ya está, ¿no? Los 4 que forman la colección, que hoy, pues bueno, todavía están en la Universidad Laboral, bueno, espero que se les dé el valor que tienen, que desde luego lo tienen, matizo, en su contexto histórico, no dejan de ser cuadros. La historia no cuadros y pintura. La historia nunca absorbe a nadie. Claro. Otra cosa es la obra de arte en el contexto que está y el artista lo que tiene que hacer. Más aún, es decir, seguramente que cuando vas investigando en este autor te vas dando cuenta de sus ironías contra a la gente que la ha contratado, ¿no? Va dejando ironías, ¿no? Seguramente que las alegorías tienen partes irónicas. Es que lo ha hecho Goya, lo ha hecho Velázquez, lo ha hecho Picasso, lo ha hecho todo el mundo, ¿no? O sea, de acuerdo. Escriben un relato y debajo del relato hay otro que es el contrario, y esto es lo interesante, ¿no? Sí, mira, es curioso, porque mira, el tema en cuestión, ayer salía todavía en el diario La Nueva España, una reconstrucción integral de los paneles, que la conferencia, además, quise matizar como detalle. Segura amaba el arte, vivía por el arte, por y para el arte. Segura viajó mucho por Italia, por Europa. Eso te iba a preguntar. Entonces, si cogemos la sala de pinturas y cogemos la Capilla Sistina, en este caso el Juicio Final de Miguel Ángel, o nos vamos a Orvieto, en Italia, a la Capilla de San Bricio, veremos a Luca Signorelli. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otra suerte de paneles, por ejemplo, de capillas o iglesias, veremos las alegorías entre el bien y el mal. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Las Palmas de Gran Canaria, veremos a un artista muy conocido, muy de la tierra, Néstor Martín Fernández de la Torre, que tiene una magnífica, no alegoría, sino un cortejo de la tradición, que es una boda anterior, que fue la inspiración de Segura. Es decir, Segura, casi puedo decir, como no sabía por dónde armar el tema, que le habían facilitado el patronato para representar toda esa composición plástica, lo que hizo sabiamente ha sido fusionar muchísimos maestros de la pintura universal, principalmente de Renacimiento italiano, principalmente, aunque ha habido influencias españolas como son José María Sert, por ejemplo, importante, o Daniel Vázquez Díaz, La Rábida, que tiene unas pinturas que además me consta en algunas entrevistas que le escuché e incluso que leí, que bueno, tenía un dominio de conocimiento acerca de las mismas, que luego en la Laboral dijo, bueno, a ver cómo resuelvo esto, vaya papelón. Bueno, y no olvidemos que Segura no era muralista, era retratista. Curioso. Por lo tanto, ha sido un reto hacer el frontispicio de 120 metros. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se fabrica un mural de tantos metros? Es complejo. En primera instancia, Segura... ¿Se trabaja solo? ¿Se trabaja con ayudantes? ¿Se trabaja con...? ¿Cómo se hace? Bueno, es complejo. No nos en vamos este a poder caso... extender mucho con esto, no, porque ya os veo venir. En este caso fue Segura. Segura Sí, fue sí. el que llevó el peso de la misma, el diseño, la ejecución principal de las figuras, y luego algún ayudante, digamos, rellenaba los fondos, principalmente. Él es Miguel Ángel Álvarez, historiador e investigador asturiano, que lo sabe todo sobre Enrique Segura, que nos ha acercado hoy pues su figura, su historia, que hemos sabido, entre otras cosas, que Enrique Segura no dejó nada sin terminar, sino que, en todo caso, la situación, digamos, político-económica del momento no le permitieron terminar con su obra, una obra que a día de hoy sigue inconclusa, pero que... nuestro querido amigo historiador ha descubierto el porqué y vamos, que él no tuvo ninguna culpa. Un pedazo de artista como ha sido Enrique Segura, del que, bueno, hasta ahora habíamos dicho unas cuantas cosas que no eran ciertas, pero que a partir de ahora, bueno, esos errores ya quedan desterrados para siempre. En todo caso, bueno, esta es su historia. Un reconocimiento a Miguel Ángel, ¿no? Sí, Carlos. por la pasión que ha puesto en esta mesa, y yo supongo que los que nos han escuchado has transmitido mucha pasión sobre el arte. Tengo que ¿no? deciros que es mi forma de trabajar habitual, ¿eh? Los que me conocen, y son muchísimas miles de personas, pleno durante estos últimos reconocimiento a años tu... en la universidad laboral, lo saben perfectamente, que me emociono fácilmente con el arte. Carlos Gaicoya, muchísimas gracias. Gracias también. Gracias. Miguel Ángel, a ti especialmente, muchas gracias por este placer a trabajo todos. y por esta charla. A ti, qué decirte, que mañana a partir de las 4, más buena tarde.